como recordamos, el viejo Sartre decía que un verdadero intelectual no es el que hacía una actividad en el campo del pensamiento, de las humanidades, del arte, de la ciencia, sino el que haciendo eso era capaz de descubrir contradicciones en su actividad y ponerla sobre la mesa pública, denunciando esas contradicciones. Y solo en ese caso, el académico, investigador, filósofo, etcétera, pasaba a ser un intelectual, lo que implicaba este compromiso. Y este compromiso deriva en un elemento adicional, el hecho de que tenemos la responsabilidad de intentar acertar. Por tanto, nuestra actividad debe ser un adelanto de lo que puede pasar. Dije puede, no dije lo que va a pasar, sino de lo que puede pasar. ¿Por qué digo lo que puede pasar? Porque podemos acertar muy bien sobre la tendencia del proceso. Pero hay siempre una pequeña franja que no depende de procesos llamados objetivos, sino que depende de la acción del que predice. Y casi estoy citando a Gramsci con esta expresión, donde él decía, si bien en las ciencias naturales y exactas podemos predecir con precisión, con independencia del que predice, predigo que estos lentes caerán si los suelto, y eso es independiente de yo que hago la predicción. En ciencias sociales, en el campo de los fenómenos humanos, decía Gramsci, el que ocurra lo predicho depende en gran medida de la acción del que predice. Por tanto, nosotros tenemos una responsabilidad de acertarle más o menos a nuestro proceso, ¿no? Además de realizar un conjunto de acciones encaminadas a que nuestras predicciones, a partir de nuestros análisis, se realicen. Eso es lo que voy a tratar de hacer arriesgándome. Entonces, estoy recordando una plática parecida a esta que hicimos en la Academia de Ciencias, probablemente hace 10 años, quizás, en el 2000, quizás. Habían algunos compañeros que están aquí, que estaban allí. No los recuerdo todos, pero al menos recuerdo a Oviedo, que sí estaba allí. Yo dije allí una cosa en relación con otro proceso, el proceso de crisis socioeconómica. En el año 2000, recuerden, la inclinación generalizada era a suponer que había por delante muchas décadas, sino que la eternidad del predominio del modelo que se comenzó a llamar unos quinquenios anteriores como proceso neoliberal. Y lo que yo dije en esa ocasión es, si partimos del análisis de lo que hacen los liberales en este momento, es decir, si estamos en el campo de la teoría, podemos concluir que no tardará más de 10 años en que se empezarán a manifestar las crisis que ahora vemos en el campo de lo teórico, en el mundo liberal, empiecen a manifestarse en el campo de lo socioeconómico. ¿No? Bueno, eso inició en el 2007, 2008, y sí, no sabemos hacia dónde va todavía, cuáles serán sus alcances, etc. Lo que voy a plantearles ahora es esta idea. Si observamos los cambios fundamentales que en este momento observamos en el campo del llamado pensamiento de izquierda a escala universal, podemos prever que estos planteamientos asombrosamente desarrollados, como hacía décadas no ocurría en el campo del pensamiento de la izquierda, preludian cambios fundamentales en el campo de lo sociopolítico, a escala planetaria, y particularmente, yo diría que incluso especialmente en el caso latinoamericano. De hecho, si no es tan riguroso y tan exigente,
uno puede decir que esos procesos ya empiezan a manifestarse, como sería caso ejemplificador de Venezuela, Ecuador, Bolivia, a cierto punto Brasil, Argentina, y yo agregaría, para sorpresa de ustedes, y México. Yo creo que México va a ser un elemento clave en este proceso latinoamericano. Y si no me equivocara, entonces uno puede suponer que vamos a tener unos saltos tremendos en América Latina. No debería yo decir eso, porque saben ustedes que yo soy mexicano legalmente, va a decir, está hablando por chauvinismo. No, ahora voy a hablar como dominicano, es más, para que no crean que hablo para alabar a México. Pero cuando he analizado fenómenos como el del ALBA, el Mercosur, etcétera, los grandes procesos de integración de América Latina, llego a la siguiente conclusión. El factor clave que falta para dar el salto en este proceso de integración, que al mismo tiempo es un proceso de transformaciones, o de creación de fundamentos, de bases para las transformaciones, el factor clave, la pieza clave sería México. Es decir, hablemos del ALBA, el ALBA podrá sumar la parte de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, pero el peso específico de estos países no es suficiente para el proyecto que se tiene en mente. México es esencial. En primer lugar, por razones objetivas, digamos, de sucio dinero, la riqueza, porque es uno de los países con mayor peso en la economía, en el campo de la economía latinoamericana, la segunda economía de América Latina. Pero cuando digo esto, agrego siempre, porque luego nos olvidamos que todo el mundo dice, sí, Brasil es la primera economía, pero claro, nada más hay que ver el tamaño del Brasil. Pues con la pena, así dicen en México, con la pena, pero no tiene que ver necesariamente con el tamaño del país. No tiene que ver que cuando Fox tomó el poder del gobierno en México, hablo del 2000, la economía mexicana era más grande que la brasileña. De hecho, la economía mexicana es la economía número 9. ¿Cuál fue la gran hazaña del país? Ok, gracias. ¿Cuál fue la gran hazaña del Partido Acción Nacional, el partido de la derecha en México, en estos 12 años? Mandar la economía de México del lugar número 9 al número 14. Y que ocurriera un fenómeno increíble. La economía mexicana era casi el doble de la economía brasileña. La economía, considerando el Producto Interno Bruto, etc. Y ahora es exactamente al revés. La economía brasileña es el doble del tamaño de la mexicana. Lo que quiero decir con esto es que las potencialidades de México son extraordinarias. Y la inclusión de México en el ALBA y los demás organismos que están creando los marcos de transformaciones latinoamericanas en este momento, me parece en ese sentido vital. Entonces, cierro este punto señalando lo siguiente. A menudo no se tiene en cuenta o no se conoce por X razón lo que está ocurriendo en el campo del pensamiento de la izquierda, esta vez no en América Latina, a escala global. Estamos asistiendo probablemente a uno de los mejores momentos del pensamiento de izquierda en décadas. No solo de la caída del muro, incluso considerando etapas anteriores de la caída del muro. Es decir, los planteamientos que se están desarrollando en casi cualquier campo importante del pensamiento social contemporáneo
son extraordinarios. Bueno, vamos a la filosofía política, filosofía moral, ciencia política, sociología, filosofía seca. Y los pensadores más importantes contemporáneos, todos son de izquierda. Y la mayoría abiertamente marxistas. Algunos de ellos ya incluso, en México ya ni la friegan, ya están hasta exagerando. El caso más conocido, que seguramente ustedes conocerán, sobre todo los jóvenes, es el de Zizek, o Zizek, el famoso filósofo eslovaco. Porque este está convertido en lo que podría llamarse perfectamente en una especie de estrella de rock. Es decir, donde habla Zizek hay multitudes. Y Zizek va a hablar de filosofía política. Y a veces de filosofía seca. Las universidades norteamericanas, incluyendo aquellas que son consideradas más tradicionales o incluso conservadoras, se pelean a muerte en que Zizek vaya a dar una conferencia en su campus, ¿no? Y eso se puede multiplicar. Zizek, Badiou, Ranger, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en el mejor momento del pensamiento de izquierda en los últimos años. Y todo esto entonces está cargado de propuestas políticas nuevas, está cargado de enfoques nuevos para analizar los procesos. Por ejemplo, el enfoque de Zizek, escrito en un libro que justo por eso se llama Visión de Paralaje, que es una propuesta metodológica de estudiar, siguiendo el movimiento del paralaje, los fenómenos sociales. Ustedes saben que el paralaje es esta visión que cambia con el movimiento del que observa, ¿no? Como en los barcos, ¿no? Y eso nos aporta elementos muy importantes para entender los procesos sociales, porque coloca al sujeto como elemento fundamental para el conocimiento que se mueve con los acontecimientos. Pero en fin, ese es el primer punto que quería yo plantearles, en el sentido de que probablemente ya estos procesos que se están dando en América Latina están vinculados, quizás en alguna medida, incluso de manera causal, con estos grandes avances que están realizándose en el campo de las ideas, de las teorías, etc. Y que en todo caso, esto preludia los cambios que se empiezan a acumular en América Latina o a perfilar en América Latina. Lo que yo estoy diciendo con esto es que este es un elemento que a mi juicio caracteriza el fenómeno Morena, movimiento de regeneración nacional. Las innovaciones de carácter teórico-político que está planteando esta organización, que por eso resulta interesante para alguien que no es mexicano, que no está metido en ese proceso particular, ¿no? El segundo elemento que quería destacar antes de ir a detalles sobre Morena es que nuestra época se caracteriza por un cambio radical en el que a veces nos reflexionamos o quizás no queremos reflexionar. Incluso el tema de la conferencia de las izquierdas y las elecciones. No lo puse yo. ¿Por qué el tema es magnífico? No sé quién lo escogió, si Pedro o quién. Pero el tema es magnífico porque refleja este punto del que quiero hablar ahora. El cambio fundamental que significa que las izquierdas actualmente en el mundo y particularmente en América Latina han dado un giro copernicano en la medida en que han incluido los procesos electorales como un instrumento fundamental de su lucha política. Lo cual no era claro, o en otras etapas incluso, no solo que no era claro, sino que había un rechazo total a este talante electoral, ¿no? Ahora se admite esto y incluso se está construyendo un viaje teórico, político, programático, fundado en la elección como
pregunten si positivo o negativo, lo que yo diría es que es un salto evidente y que es un salto que por lo menos, si no podemos justificar, por lo menos podemos entender mejor a la luz de lo que aconteció en la política de la izquierda, incluso la política revolucionaria en el último siglo y medio aproximadamente, siglo y 20, 30 años aproximadamente. Podríamos decir que estamos hablando del malentendido reforma o revolución. ¿Por qué reforma? Porque cuando uno admite el talante electoral, está admitiendo que lo que se propone es hacer reformas. Y eso coloca a uno en una situación muy delicada porque el siguiente paso es que lo colocan a uno en el campo del reformismo, que era un pecado mortal absoluto apenas unas décadas, en el campo de la izquierda. ¿De dónde viene este malentendido? Malentendido que consiste en plantear las cosas en términos de reforma o revolución. Es una disyuntiva. En lugar de plantearlo como, creo yo, correctamente se debe plantear y se plantea hoy, como reforma y revolución. Con las ideas así trabajan, aunque uno no se ponga de acuerdo. Yo acabo de presentar un libro de un historiador muy famoso en México, se llama Enrique Semo. Acaba de publicar un último libro, un portento de obra de 800 páginas. Donde él intenta analizar el proceso histórico de constitución de la sociedad mexicana a partir de la independencia, de las llamadas tres revoluciones mexicanas, ¿no? La revolución de independencia, la revolución de reforma y la revolución mexicana, la revolución de 1910 en adelante. Y él titula el libro del antiguo régimen a la modernidad, y tiene un subtítulo. El subtítulo no es reforma o revolución, sino reforma y revolución. Eso lo hice notar, porque está reflejando el cambio. Entonces, si uno va a la raíz de este problema, yendo a los padres fundadores, evidentemente deriva de ese error de la Rosa de Luxemburgo con esta disyunción. Como ella era extraordinariamente brillante, una de las mujeres más inteligentes de los últimos tiempos, rápidamente se dio cuenta cuando terminó la obra. Una de las cosas más interesantes es que cuando uno vuelve a leer la obra de Rosa, se quedan con la misma impresión de que la disyuntiva es reforma o revolución. Pero la mayoría de la gente lee el libro, pero no lee la introducción, no lee la presentación. Como cualquiera que ha escrito un libro sabe que las presentaciones, los prólogos, las introducciones, es lo último que se escribe. Es lo primero que se lee en los libros, pero es lo último que se escribe. Entonces, Rosa Luxemburgo quedó, yo creo, verdaderamente espantada con la enormidad de lo que había planteado en el libro y decidió aclararlo. Se publicó, incluyó este preámbulo. ¿Y qué dice en ese preámbulo? Pero que habría que empezar a leer el libro, no por el libro mismo. Cuidado, porque de aquí no se debe derivar. Estoy hablando, citando prácticamente de manera textual. De aquí no debe derivarse, dice Rosa Luxemburgo, recuerdo, estamos hablando probablemente de la teórica más radical que hemos tenido en nuestra tradición de izquierda. Esto es muy importante para avalar de que esta mujer extraordinariamente radical, única capaz de colocarse a la izquierda de Lenin, dijera, no se debe interpretar por ningún motivo y crítica al reformismo socialdemócrata, que es el tema del libro, como el planteamiento de una contradicción entre revolución y reforma. No
no solo no hay una contradicción entre ambas desiertos en Luxemburgo, sino que además no hay forma de hacer transformaciones de fondo revolucionarias sin reformas. Más aún, agregó, la forma de la llamada lucha de clases, es decir, la forma de la lucha política, se expresa como un conjunto de reformas. Es tremendo. Es decir, está diciendo, lucha de clases y reforma es exactamente lo mismo. Es la manera en que luchamos, el buscar reforma. Lo que implica, entonces, y con eso espero embonar con lo que estamos hablando aquí, lo que embona con este nuevo talante y la presencia de la estrategia electoral en la izquierda contemporánea y latinoamericana particularmente. Es decir, esto plantea que en realidad cuando hablamos de reforma hablamos de dos cosas diferentes. Que hablamos de reforma propiamente dicha, en un sentido socialdemócrata clásico, y estamos hablando también de reformas que podríamos ponerle apellido para distinguirlo de la primera reforma a secas y hablar de reformas revolucionarias o reformas que conducen a un proceso de transformaciones de fondo. Si uno observara desde esta óptica lo que está pasando en América Latina, quiere decir Nicaragua también, pero sobre todo Bolivia, Ecuador y Venezuela, podría ver perfectamente que de esto se trata, de acumular gran cantidad de reformas no socialdemócratas que conduzcan a cambios de fondo el proceso mismo. Y no es casual que en consecuencia en todos los países que he mencionado la ruta que se ha seguido es la ruta electoral. Pero esta ruta tiene una novedad, y es que a diferencia de otras épocas en que los partidos políticos primero veían las reformas como algo ajeno, ¿no? Se podría formular en términos de la pregunta, ¿son las reformas tareas de la izquierda? Eso no podía uno responderlo positivamente hace 15, 20 años, 30 años. Y ahora la respuesta es sí. Sí, señor. El segundo punto es, en vinculación con esto, que el papel de los partidos cambia sustancialmente. Que los partidos, tal y como los conocemos, ya no pueden ejercer su papel como lo ejercieron antes. Y espero ya conectar con Morena porque la introducción está resultando larga. Pero lo que quiero plantear es lo siguiente, y para no extenderme, echar rollo, como dicen en México, retomo una frase de Alan Badiou, que estudió este proceso y que llegó a la siguiente conclusión en síntesis. El siglo XIX fue el siglo de las revoluciones. Ese siglo largo que remata en el XVII del siglo XX. Luego inicia un siglo corto que termina en el 89, el siglo XX, que dice Badiou es el siglo de los partidos políticos y los estados, articulados ambos como los sujetos, las estructuras, las instituciones, etcétera, que supuestamente conducirían a las transformaciones que requería la humanidad. Y hablando del siglo XX, el
siglo XX, dice Alain Badiou, ya no será el siglo de los partidos políticos ni de los estados, sino que será el siglo de los movimientos. Es decir, en el siglo XXI, según su predicción, el elemento central y definitorio de lo nuevo radicará en la presencia de los movimientos sociales. Esto no implica que los partidos desaparezcan, sino que para que puedan ejercer su papel, tienen que, por decirlo así, adoptar los elementos virtuosos de los movimientos y excluir los elementos viciosos de los partidos. Y que solo así, en consecuencia, estas organizaciones políticas pueden cumplir su papel. Ese es el gran pacto que está teniendo en este momento Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Debo decirle que aquí puede sonar extraño eso de regeneración nacional. Pero en México no, hemos dicho que tiene una raíz histórica tremenda, porque regeneración es el nombre del periódico y un elemento fundamental de la teoría de los hermanos Flores Magón, que fueron los precursores de la Revolución Mexicana. Su periódico se llamaba Regeneración, como hoy el periódico de Morena se llama Regeneración. Los Flores Magón eran anarquistas, que tuvieron un papel muy importante en el proceso revolucionario mexicano. Son muy admirados por la izquierda y por toda persona de bien en México. Esa es la razón por la cual constantemente Morena está retomando los elementos simbólicos de la cultura política mexicana para impulsar su política. Voy a dar un salto rápido, con un previo, indicando los puntos centrales y más conocidos por todos ustedes seguramente, por lo que atraviesa este movimiento, porque eso es, como su nombre lo indica, Movimiento de Regeneración Nacional, hasta los días que estamos viviendo ahora, y que están ocurriendo los cambios más importantes. Saben ustedes que López Obrador ganó la elección de jefe de gobierno en el 2000, que hizo un gobierno tan especialmente peculiar, favorable a los intereses populares de la Ciudad de México, que ya en el 2004-2005, las elecciones eran en el 2006, para el presidente de la República, López Obrador, para cualquiera era el candidato triunfante en la elección de 2006. Entonces las cosas entorpecían el contraste con el gobierno de Fox, que era una verdadera catástrofe en cualquier sentido, y por tanto López Obrador se perfilaba como el presidente de la República. Pero la política de López Obrador es una política inaceptable para la oligarquía que se había conformado en México ya a esas alturas, ¿no? Por cierto, usted logró que México comparte con otros países de América Latina, probablemente incluyendo a República Dominicana, la oligarquización del poder. El poder en el sentido no solo económico, por supuesto, sino también político, cultural y social, ¿no? Esa oligarquía muy pequeña decidió que López Obrador no podía ser presidente de la República. ¿Cómo? Habiendo dado una pensión a todo el que cumple, por solo cumplir los 65 años, y pretendiendo que cuando llegaba a la presidencia de la República la iba a extender a todo el país. ¿Cómo? El sistema neoliberal iba a cargar con esa veleidad redistribuidora de López Obrador, imposible. Para decirlo más simple, si hablamos en otros terrenos todavía las cosas peor. Así que hicieron fraude. Previo a hacer el fraude, intentaron sacarlo de la jugada, como recuerdan, con el proceso de desafuero. Solo que salieron a la calle más de 1 millón de personas protestando contra el desafuero y diciendo en sus pancartas: la próxima salida va a ser para pedir